Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Quiénes lo oyeron? Lo oyeron sus discípulos. ¿Pero qué le dijo Jesús a la higuera? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué pasa cuando hay una maldición de Dios? Se seca, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿En quién tiene que tener fe? Vamos, diga: yo tengo fe en Dios. Una vez más diga: yo tengo fe en Dios. Amén. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Leo de nuevo el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy bien. ¿De qué trata este pasaje? Si yo le preguntara a usted: ¿qué entendemos de lo que estamos leyendo? ¿Usted qué me respondería? ¿Qué me diría? ¿De qué se trata este pasaje? ¿De qué? Ajá, de los frutos y la fe, dice Carlos. ¿De qué más? Ajá, de las maldiciones, dice hermana Astenia. Del poder de Dios. ¿Qué más? Ajá. Me acuerdo cuando las maestras nos leían la fábula y después nos decían: a ver, ¿cuántos personajes son los que hay en la fábula? Y comenzaban: el coyote, él no sé qué, él no sé cuánto. Miren qué interesante. Aquí Jesús quiere darle una escuela, quiere darle una enseñanza a sus discípulos. Y algo que nosotros no podemos ignorar es que Jesucristo es omnipotente, es omnisciente, es omnisapiente y es, ya dije omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él puede estar presente en todo lugar, Él puede sentir todo lo que nosotros sentimos. O sea, cuando hablamos de omnisciente, el Señor puede sentir tu alegría, tu tristeza, tu dolor, tu enojo, tu gozo, tu paz, tu tranquilidad. O sea que con el Señor no es válido: nadie sabe el mal de la olla sino la cuchara. Porque sin duda Jesucristo se identifica con nosotros, pues Él se hizo carne. Pero, ojo y oído, yo le pregunto algo. Jesucristo, conociendo el final desde el principio, conociendo el futuro, conociendo el final de la historia, conociendo el final de la película antes de que empiece, ni siquiera ser firmada, ya Él ya la conoce. ¿Será que Él no sabía que esa higuera no tenía fruto? Por supuesto que lo sabía. Pero mire qué interesante, Jesús camina hacia esa higuera. Él sabe que no era tiempo de higos, Él sabía que no era temporada de fruto para esa higuera. Cada cosa tiene su cosecha, ¿no? Por ejemplo, ahorita miramos melones, miramos sandías, miramos
jocotes, pero hay una época en que los palos de jocote están pura rama, no hay ni hojas. Y es una locura ir a buscar en temporada de invierno, ir a buscar jocotes, ir a buscar frutos que no se dan para ese tiempo. Pero Jesucristo, o sea, sabiendo que no era tiempo de fruto, no era tiempo de que diera higo la higuera, Él se va, pero se lleva a sus discípulos con la intención de darles una escuela, de darles una enseñanza, de que ellos obtengan un aprendizaje, porque todo lo que el Señor permite en nuestro diario vivir es para que aprendamos algo, no para que lo dejemos pasar. ¿Alguien entendió? O sea, todo lo que sucede a nuestro alrededor día a día, Dios lo permite para que aprendamos algo. Porque si nosotros no aprendemos, se va la oportunidad, ya sea de crecimiento, de promoción o de avance. Tiempo y ocasión acontecen a todos, dice la Escritura. Sin embargo, el Señor, todo lo que Jesús hace en la Biblia, todo lo que Jesús aparece haciendo, siempre Él busca la oportunidad de transmitir una enseñanza, de transmitir el conocimiento, de transmitir algo para que nos sirva a nosotros en un futuro. Todo tiene un propósito. Por eso es que dice también Hebreos que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿A dónde llevaron entonces los padecimientos a Jesús? A aprender obediencia. Y luego dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero primero padeció. ¿Y a dónde lo llevaron los padecimientos? Aprender a obedecer. Porque él no sabía obedecer, porque el que ha dado las órdenes ha sido él. Entonces él tenía que aprender a obedecer en carne, hecho carne. Tenía que aprender lo que él nunca había experimentado. Entonces Jesucristo se lleva a los discípulos a donde una higuera y busca fruto, pero como no haya fruto, Jesucristo aprovecha la oportunidad y maldice la higuera para que se seque desde la raíz. Pero Jesús ya sabía que la higuera no tenía fruto y Jesús ya sabía también que esa higuera se iba a secar. Pero ¿cuál era la intención de él para con sus discípulos al hacer que se secara esa higuera? ¿Cuál era la intención? Que ellos aprendieran fe. Que ellos aprendieran fe. Que ellos aprendieran fe. ¿Que aprendieran qué? Que aprendieran fe. Porque la fe se debe de desarrollar, la fe se debe de avivar, la fe se debe de ejercitar. De lo contrario se va a morir. La fe. ¿Entendió eso? La fe se debe ejercitar, la fe se debe de usar, se debe de despertar, porque si no se va a morir. No había fruto. Ajá. Exactamente. Gloria al Señor. Entonces Dios da respuesta, ¿no? Entonces, el Señor lo que quiere transmitirle a los discípulos es que ellos aprendan fe. Cuando Dios te lleva a una circunstancia que busca fruto y no haya, que busca algo y no lo encuentras, es porque Dios quiere despertar en ti que tú arrebates o hagas que las cosas existan. Y por eso vea la concordancia que el Señor hace. Maldice la higuera y hace que se seque, pero dice que al día siguiente, cuando pasan por la mañana, los discípulos vieron que la higuera se secó. Entonces viene Pedro en el verso 21 y dice Pedro, acercándose le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ojo y oído. ¿Será que no había otro camino? Que volvieron a pasar por donde estaba la higuera que se secó.
Jesucristo lo hacía a propósito. A propósito te mete en esa circunstancia para ver de qué está hecho. A propósito te mete en esa zaranda. A propósito te mete a ese horno. A propósito te mete a ese pozo de leones. A propósito para ver cuál va a ser tu reacción. Entonces, cuando estés en esa circunstancia, el Señor te responde y te dice: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. O sea, no te preocupes. Tened fe en Dios. Tened confianza en Dios. Tened fe en Dios. Pero ¿en quién estamos teniendo nosotros la fe? ¿En qué tenemos fe? Creemos en Dios, ¿no? Pero porque hay temores, porque hay inseguridades, porque hay errores, porque hay falla, porque muchas veces no damos la talla ante esas circunstancias. Porque creemos en Dios, pero no tenemos fe en Él muchas veces. Porque si tuviéramos fe en Dios, sabríamos que va a haber un cambio, sabríamos que va a ocurrir un milagro, sabríamos que se va a venir la bendición, sabríamos que va a ocurrir lo inesperado. Sabríamos que va a ocurrir lo inesperado, sabríamos que va a suceder lo que estamos esperando. Pero el detalle es este: Jesucristo les dice: tengan fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera, no dice el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere lo que dice, lo que diga le va a ser hecho. Pero para eso hay que creer. Pero el punto es este: todos sabemos fe. A ver, si yo le pregunto ¿qué es fe?, ¿qué me responde usted? Sin duda me va a decir: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo sabe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el asunto es este: verdaderamente nosotros manejamos la fe, conocemos la fe, vivimos en fe. Mira qué interesante. Por fe creemos en Él, ¿no? Porque no lo vemos. Por fe sabemos que algo va a suceder. Por fe hacemos planes. Por fe pensamos que mañana va a pasar tal cosa. Por fe planificamos. Por fe usted se sube en un avión. Por fe usted se sube en un taxi que no sabe si lo van a llevar o no a su destino. Por fe usted se sube en ese vehículo sin saber qué va a suceder. Pero la fe es muy importante que tenga vida, porque la Biblia dice: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo hago yo que la fe tenga vida? ¿Cómo voy a hacer que la fe tenga vida? Ejercitando. O sea, yo por fe me preparo para la lluvia. Yo por fe me preparo para lo que va a suceder. Yo por fe creo que ya está hecho, aunque no lo vea. Yo creo que eso ya está hecho y me muevo conforme a eso. Pero generalmente nosotros tenemos fe, pero estamos esperando el por si acaso. Claro. De la circunstancia. Exactamente. Yo tengo otra inquietud, pastor. ¿La fe se puede medir por intensidad? ¿O hay o no hay? ¿O se puede medir gradualmente? Sí, hay niveles de fe. Hay niveles. Jesucristo les dijo que si tenían fe como un grano de mostaza, si ustedes tuvieran fe, le dice, como el grano, del tamaño del grano de mostaza, entonces van a poder hacer cualquier cosa. Y claro que sí, la Biblia habla de las medidas de fe. O sea, según lo que nosotros ejercitamos, así vamos a ir demostrando el nivel de fe. O sea, a través de lo que practicamos. Porque la fe se alimenta, la fe se desarrolla a través de las circunstancias vencidas, ¿no? A través de lo que logramos. Por ejemplo, los discípulos le decían al Señor Jesucristo: aumenta nuestra fe. O sea, danos fe.
La fe no se puede transmitir, ni se puede pasar por imposición de manos, ni siquiera se puede heredar. La fe se puede imitar, pero no se puede heredar. Porque sería bonito, ¿no?, que alguien que tiene fe solo nos imponga manos y nos transmita la fe. Pero todos nosotros nacemos con fe, pero debemos de desarrollarla a través de ejercitarla, a través de las obras. ¿Me entienden? Entonces sí, hay gente que tiene niveles de fe, y Pablo también lo menciona, dice que de nada me sirve tener fe que traslade montañas, que mi fe sea tan grande para trasladar montañas y no tenga amor. Entonces sí, la fe tiene niveles y hay diferentes, ¿no?, tipos de fe, y según el desarrollo de la persona. Porque hay personas que tienen fe, por ejemplo, que un enfermo se va a sanar, pero no tienen fe que un demonio se va a ir. O tienen fe que un demonio puede salir, pero no tienen fe que una enfermedad se va a curar. O tienen fe que va a venir el trabajo, pero no tienen fe que va a ocurrir otra cosa. Entonces hay diferentes niveles de fe. Y prácticamente todos los seres humanos nacemos con fe, pero algunos la dejan morir porque no la desarrollan, por no ejercitarla. Entonces, en este caso, Jesucristo lo que quiere hacer es eso, precisamente, transmitirle a ellos fe, que aprendan a tener fe en Dios. Porque muchas veces nosotros, ¿por qué? Bueno, no voy a decir nosotros, ¿por qué la gente muchas veces se vuelve incrédula? Porque ponen su fe en personas o en cosas equivocadas. Yo tengo fe que si yo saco esta cosecha, yo tengo fe que si yo me saco, si me aprueban el préstamo, yo tengo fe que si mi hermana me ayuda, si mi hermano me ayuda, yo tengo fe, pero viene y le falla, entonces al final esa fe es defraudada, se muere porque tenía la confianza de que le iba a ayudar. Incluso hay gente que se vuelve atea porque tienen la fe de que el milagro va a ocurrir y no ocurre por alguna circunstancia, porque Dios tiene diferentes vehículos a través de los cuales salva a las personas. Hay alguien, creo que era Jessie Velázquez, que ella le había orado a Dios y tenía la fe de que sus padres no se iban a divorciar, y ella oraba, ayunaba y le pedía al Señor que los padres no se divorciaran, y al final se dio el divorcio, y ella fue muy dañada porque ella decía: yo tenía fe que ellos no se iban a divorciar, pero era parte del propósito. Entonces, por eso Él nos dice: pongan la fe en el dinero, pongan la fe en el trabajo, pongan la fe en el negocio, pongan la fe en la empresa, pongan la fe en el esposo, pongan la fe en la esposa, pongan la fe en los hijos, porque muchas veces los hijos son malagradecidos, o la esposa o el esposo, o los padres, o X, ¿no? Muchas veces son malagradecidos, y al poner la fe en ellos o en Él, entonces ahí es donde viene la muerte de la fe. Y por eso es que Jesucristo le aclara y nos aclara a nosotros: tengan fe en Dios, no en el dinero, porque con dinero y sin dinero las cosas Dios las puede hacer. Él dice que compremos sin dinero. Muchos de nosotros hemos recibido cosas sin tener la cantidad necesaria para comprarlo. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es en el dinero, nuestra fe no es en lo material, nuestra fe no es en las personas, nuestra fe debe de ser en el Señor. Y hay gente que tiene esa fe: yo tengo fe que me va a ayudar tal persona. Pero no, aquí nos aclara Él en quién debemos de tener fe. En Dios. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Puede Dios defraudarnos? ¿Puede Dios fallarnos? ¿Puede Dios decepcionarnos? Jamás. Y lo que promete, lo cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. El problema nuestro es que muchas veces estamos poniendo la fe en lo equivocado. Yo tengo la fe que cuando yo me vaya para los estados la voy a hacer. Yo tengo la fe que cuando yo me vaya para España la voy a hacer. Yo tengo la fe que cuando yo me saque la lotería, dicen algunos, la voy a hacer. Yo tengo la fe que cuando tal cosa. Pero si yo digo: yo tengo la fe en Dios, que lo voy a lograr. Pero ¿cómo debe de ser la fe? Mira qué interesante. El apóstol Pablo nos lo dice. A ver si me ayudan, chicos. Dice Pablo, diciéndole a Timoteo: la fe no fingida. Porque hay gente que puede fingir que tiene fe.
Entonces la fe no tiene que ser fingida. La fe no es un capricho. La fe no es que yo me aferro a que no, es que tiene que ser así. No, dice que la fe no tiene que ser fingida. Y mira qué interesante esto. En la escritura dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. Porque hay gente que finge que tiene fe, pero cuando viene el león detrás, cuando viene el pitbull detrás, cuando le sale la culebra, cuando sale el ratón, cuando escucha ruido en el techo, o cuando le dicen que viene una desgracia, que viene una catástrofe, que viene tal cosa, ¿cómo es la actitud? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo es la actitud? Dicen que viene una crisis mundial. Entonces, ¿qué comienza a hacer la gente? A comprar todo el papel higiénico. Y no sé por qué. Pero cuando se tiene fe, está confiada. La fe es confianza, la fe es paz, la fe es tranquilidad, la fe es dormir bien. Porque dice la escritura que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y la Biblia dice que a sus amados Dios los prospera aún mientras están dormidos. Aún mientras duermen. A Jonás le pasó. Jonás estaba acostado y de repente se despierta y mira que hay un montón de frutas arriba de su cabeza. Y el hombre solo las bajaba, si la quería pinta, la bajaba pinta, si la quería madura, si la quería verde. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Entonces la fe no es de millennium, la fe no es de años, la fe ni siquiera es de meses, la fe es inmediata. La fe es inmediata, o sea que Dios puede hacer un cambio de mano, puede hacer un cambio de circunstancias de una noche a la otra. Pero necesitamos entrar en ese nivel de fe de confianza, de saber de que va a suceder. Imagínense qué locura el padre de la fe. Abraham nos da el ejemplo, ¿no? Abraham sabe que va a degollar a su hijo, pero según dicen algunos eruditos, Abraham sabía que le iba a volar la cabeza a Isaac y que lo iba a quemar, pero que después de las cenizas Dios iba a volver a hacer lo que hizo con Adán. Esa era la fe de Abraham. Abraham no estaba pensando que Dios no, yo ya sé que Dios o me va a aparecer una cabra o me va a aparecer un cordero por ahí, Dios va a proveerme algo por ahí. No. Abraham tenía la fe de que si Dios le había dicho que ese era el hijo, que ese iba a ser el hijo. Entonces por eso es que Abraham, cuando se va donde los muchachos, le dice: espérennos que yo y el muchacho vamos a ir a adorar y volveremos a vosotros. Fe en acción, ¿no? Yo y el muchacho iremos y volveremos a vosotros. Iremos y volveremos a vosotros. ¿Qué era lo que estaba esperando Abraham? ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Cómo nos movemos? ¿En quién tienes fe? Hay que ver. Tened fe en Dios. Hay gente que tiene fe en los gobiernos. No, yo sé que si gana tal partido, yo sé que la cosa va a cambiar. No, yo sé que si me promueven de puesto, las cosas van a cambiar. No, yo sé que si me aumentan el salario, las cosas van a mejorar. Yo sé que si me triplican los recursos. No, si tienes fe en Dios, es que la cosa va a suceder. Pero ¿cómo te vas a comportar? ¿Cómo demuestras que tienes fe? ¿Viviendo preocupado? ¿Viviendo desesperado? ¿Viviendo cómo la transmites?
Imagínense el Timoteo. Él vio que su abuela tenía fe, vio que su mamá tenía fe, y no era que fingían que tenían fe. ¿Cuántas veces miraría a Timoteo a la abuela diciendo, no, tranquilos que vamos a comer bien, tranquilos que esto va a suceder, tranquilos que esto va a pasar? Ella se la transmitió a su hija, y su hija se la transmitió a su hijo. Ellos, ¿cómo se comportaban? Por ejemplo, usted como padre, usted como madre, ¿cómo transmite la fe a los suyos? ¿Será que cuando usted no esté, sus hijos van a imitar su fe? ¿O van a imitar su flojera, su incredulidad, su reniego? ¿Qué van a imitar? Él vio que funcionó en la abuela, funcionó en la mamá y funcionó en Timoteo. Y Pablo lo vio y le dijo, la fe que tenía tu abuela, la que tenía tu mamá y la que estoy seguro que también habita en ti. Y no es que fingen tener fe, sino que hay fe de verdad. ¿Y cómo la estamos transmitiendo? ¿Cómo la estamos transmitiendo? ¿Lo ven sus hijos renegando? Porque no hay nada. ¿Lo ven sus hijos creyendo? ¿Cómo es la actitud? Quiero una bicicleta. ¿Qué? ¿Acaso crees que tengo una impresora de reales o es que me hallo los reales botados? ¿Vos crees que es que yo? Quiero que me hagan un cuarto o quiero que no sé qué. Y a veces no, los mismos esposos. Amor, deberíamos de remodelar la casa. ¿Y qué? ¿Y qué querés vos? ¿Y qué es lo que te pasa? Y es que me mato trabajando y con costo, que agua, que luz, que esto, y todavía, vos estás loca. ¿Y los hijos? Escuchando y viendo. Escuchando y viendo. Entonces los hijos dicen, no, entonces no es cierto que ese Dios al que mi papá le sirve, yo no lo quiero. Porque se molesta. Pero si los hijos ven que de repente la esposa, no, el esposo le dice, mira, quiero que hagamos tal y tal cosa. Pero viene la mujer, no, amor, mira, hay que ahorrar. Vos sabés, ahorita estamos apretados. Y no, mira, mejor un poquito. Aquí no hay de esas, ¿verdad? Ni de esos. Que se levantan de la mesa enojados porque, y entonces ni comer tranquilo lo dejaba uno, y que no sé qué. ¿Y qué es lo que crees? Pues agarrar lo que hay ahí. Fe es acción. Pero cuando ellos escuchan que lo vamos a comprar, que lo vamos a tener, que lo vamos a lograr, pero no escuchan palabras negativas, entonces la fe se está transmitiendo por imitación. Porque si me escucha hablar de fe, pero me mira que actúo como un incrédulo, no tengo, no hay, quién sabe, no ando, ¿de dónde? Mamá, deme para no sé, deme para tal cosa, pedile a tu papá. Entonces él va a creer que el papá sí tiene y la mamá es una miserable. Pedile a tu papá. ¿Sabe cómo les he enseñado yo fe a mis hijos? Yo nunca les he dicho no tengo o no puedo. Yo les digo a ellos, Dios se proveerá. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Vamos a comprar tal cosa y Dios va a proveer. Entonces ellos piden hasta más de la cuenta. Pero si nos ven a nosotros con una fe y miran nuestro estilo de vida, que nuestra confianza no está en Dios, que nuestra confianza está en el banco, que nuestra confianza está en la remesa, que nuestra confianza está en el hermano mayor, en la hermana mayor, que nuestra confianza está en los nietos, en los hijos y no en Dios, entonces nuestros hijos van a tener confianza en el hermano mayor, van a tener confianza en las remesas, van a tener confianza en los préstamos y no en Dios.
¿Aló? ¿A quién estás imitando tú? ¿A quién van a imitar tus hijos? ¿Y a quién van a enseñar a imitar tus hijos? Me gusta la fe de Abraham. Y Isaac lo vio. Y Isaac imitó la fe de Abraham. Abraham era un hombre rico en plata, en oro y en ganado. Isaac era un hombre rico en oro, en plata y en ganado. Tenía cosechas del 100 por 1. Jacob, porque era un evangélico que iba a la iglesia de cuerpo presente, pero no sabía ni con qué se comía la Biblia. Y tuvo que meterse en una circunstancia, pero el viejo fue inteligente. Cuando vio la experiencia, le dijo: ok, hagamos un trato. A mi abuelo le funcionó el asunto, a mi papá le funcionó el asunto, a lo mejor me funcione a mí. Dame pan para comer, ropa para vestir, tráeme en paz a la casa de mis padres y voy a convertirme a ti. Vas a ser tú mi Dios. Como lo eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, vas a ser el Dios de Jacob. ¿Qué más querés? ¿Y qué me ofreces a cambio? Bueno, te voy a dar el 10% de todo lo que me des. Qué buen negocio. ¿Cuántos de ustedes aceptarían el 10% haciéndose socio de alguien y que usted ponga el 100? Pero el hombre vio, le funcionó a mi papá. La fe le funcionó a mi papá. Él tenía fe. Por fe honraba a Jehová. Abraham honraba a Jehová por fe. Lo honraba, lo adoraba, lo exaltaba y entregaba lo que tenía, no a Dios. Y era próspero. Entonces Isaac imitaba la fe desde niño. Desde niño. O no le dice Isaac: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está todo, hasta el cuchillo tenés bien afilado. Pero ¿y el cordero? Porque lo había visto muchas veces, ¿no? Así como su hijo lo mira a usted, que levanta las manos, que se derrama su corazón en la presencia del Señor. Su hijo lo mira que usted, vámonos que ya hoy hay culto, vámonos para la vigilia, vámonos para el cierre de ayuno, vámonos, no nos atrasen, vámonos. La Biblia, no me dejen la Biblia, todo el mundo agarren la Biblia. Entonces Isaac miró a su papá honrando a Dios. Y Jacob miró a su papá honrando a Dios, pero el men era a lo mejor era hippie. Pero le llegó la circunstancia y la aprovechó. Y él dijo: la fe de mi papá, la fe de mi abuelo y la fe de mi papá funciona. Yo quiero esa fe, pero me voy a prepiar. Yo miraba que mi abuelo siempre agarraba, tenía 100 ovejas y venía y agarraba 10 y se las entregaba en holocausto. Tenía 100 vacas, agarraba 10 y se las entregaba en holocausto. Y luego mi papá Isaac hacía lo mismo. Entonces, yo no sé qué secreto tiene ese 10. Yo te lo ofrezco también. Y de todo lo que me dieres. Pero mire qué inteligente, ¿no? Jacob era otro nivel. Por eso Dios le tuvo que cambiar el nombre, para que no lo siguiera robando. Le dice Jacob: si tú vas conmigo y me das pan para comer, me das ropa para vestir y me haces volver en paz a la casa de mis padres, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabe usted por qué hay gente que no diezma? Porque son ladrones. No es porque son ladrones. Porque Jehová no es su Dios, sencillamente. Está tremendo eso, ¿no? Jehová no es su Dios. Si Jehová fuera su Dios, lo honrara. Ninguna mujer se le entrega en su cuerpo, salvo que sea cerebro de gallina, entrega su cuerpo a un hombre que no es su esposo. Una cerebro de gallina sí, porque la gallina la agarran 4 gallos y la pobrecita no puede hacer nada. Pero una esposa, una mujer inteligente no entrega su cuerpo si no tiene un anillo en la mano. Entonces,
Jacob le dice, si tú me das pan para comer, ropa para vestir, o sea, se garantizó algo, ¿no? Tú vas a ser mi Dios. Pero le pregunto, ¿había visto Jacob a su abuelo honrar a Dios? ¿Había visto Jacob a su padre Isaac honrar a Dios? ¿Pero por qué lo honraba? Porque tenía fe en Dios. ¿Tienes tu fe en Dios? ¿Y la estás transmitiendo? Hay gente que a mí me dice, no, pastor, pero es que la fe que usted tiene yo no la tengo. ¿Qué hago yo para tener esa fe que usted no tiene? Si es el mismo Dios. Abraham le sirvió, Isaac le sirvió y Jacob también le sirvió. José también le sirvió. Los 12, las tribus también. Pero llegó un momento en que se dejaron de tener fe en Dios. Y cuando se deja de tener fe en Dios, se peca, se deshonra, se miente, se hace lo que no es correcto. Porque si tuviera fe, sabría que hay una cámara grabándolo, sabría que hay un Dios que lo está viendo. Tened fe en Dios. Si tienes fe, le vas a honrar no solo con tus recursos, le vas a honrar con tus ojos, le vas a honrar con tus oídos, le vas a honrar con tus manos, le vas a honrar con tus pies, le vas a honrar con tu sexualidad, le vas a honrar con tu cuerpo, le vas a honrar con todo, si tienes fe en Dios. Pero si no tienes fe en Él, cualquier bagazo, cualquier migaja va a ser buena. Cualquier migaja que caiga de la mesa va a ser bienvenida. A ver qué es lo que te mereces. ¿Tienes fe? No te vas a conformar. ¿Tienes fe? No, pero es que quién sabe, es que mire, es que es difícil, es que quién sabe. No, aquel porque hijo de no sé quién, aquel que porque hijo de no sé cuánto. No, aquel porque vive en no sé dónde. No, yo porque soy hijo de Dios. Es porque soy hijo de Dios. Y lo que no existe, lo crea. Lo que no existe, lo crea. Pregúntele a Pedro. Si es que nosotros la leemos y a veces como que estamos leyendo con Dorito. Toda la noche. Hemos barrido ese río, ese lago. Lo hemos barrido, le hemos pura lana. Puro monte. Pero ni cholos salieron, ni karates salieron. Pero él le dice, tira la red. Y Pedro, bueno, en tu palabra, echaré la red. Y le pregunto, ¿había o no había peces allí? No había. Pero él le dijo, empezar la construcción. Anda a buscar el terreno. Pon el negocio. Pedirle la mano. Empezar el proyecto. Meter los documentos. Prepárate para la lluvia. Tira la red. No, pero es que dicen que ahí hay que tener la firma del secretario para poder entrar. A muchos de ustedes los tengo en puestos que nadie iba a entrar y no me agradece. Porque tengo fe en Dios. Es que quién sabe que yo entre ahí. Es que quién sabe que a mí me aprueben eso. Es que quién sabe. Dios sabe que te mereces eso y más. Te mereces eso y más. Pero tenés fe en Dios. Fe en Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Tenés fe en Dios. Tenés fe en Dios. Tenés fe en Dios. Hermana Esther ahorita acaba de hacer una inversión y andaba ella desesperada y le digo, cálmese que va a salir algo bueno.
Y mire, Ángel, fíjese que en tal lugar, y fíjese que esto, y mire que no sé qué. Yo le dije, cálmese que va a salir algo bueno. Ya anduvimos ungiendo. Y sí que está bueno. Y que me dio pesar, no me quité el zapato, pero si no, poseo. Tened fe en Dios. Iglesia, ¿me está entendiendo? Tened fe en Dios. No es tu dinero, no es tu trabajo, no es la remesa, no es la lástima de los demás, no es que mendigues, es que tengas fe en Dios, que es Dios el que va a hacer la provisión, que es Dios el Jiret, que es Dios el que va a proveer el milagro, la sanidad, es Dios el que va a hacer lo que suceda lo que no ha sucedido. Es Dios, es Dios. Dios es el que va a cambiar el diagnóstico. Es Dios. Sin tener presupuesto, simplemente creer que Él lo va a hacer y tú te mueves como que si lo tuvieras. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros, si miramos hacia atrás y hacemos cuentas, diríamos de dónde salió? Si miramos hacia atrás y hacemos cuenta, diríamos de dónde salió, cómo lo hice. A veces yo estoy en la casa, veo a mi esposa, veo a mis hijos y yo digo, ¿de dónde salió? De los cargames, me dice. ¿De dónde salió? Miras a tus hijos, ¿de dónde salieron? Fue Dios. Fue Dios. Es Dios. No eres tú, es Dios. Pero tienes que tener fe en Dios y moverte como que si ya está. Hacer el diseño conforme a los recursos de Dios. Si no hay, Él lo crea. Imagínese, Pedro tira la red y dice que después tuvo que pedirle ayuda a sus compañeros porque se estaba rompiendo la red. No habían pescados. Porque él lo dijo, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos sacado nada. ¿Será que en ese mismo momento, mientras Jesús estaba predicando, venían ellos? No, Dios los creó. Dios los creó. Imagínese Elías con hambre y le dice, andate donde una viuda, ella te va a dar de comer. Y no comió un día, comieron varios días hasta que Dios hizo llover sobre la tierra. Varios días. Imagínense, el hombre estaba dormido. Yo no sé cuánto les ha pasado. Estaba dormido y en la cabecera los ángeles llegaban. ¿Qué querés comer? Mira, hay pollo, hay pescado, hay... Se despertaba el hombre, comía, le llevaban torta a los ángeles, comía, bebía del arroyo y se volvía a dormir. Y llegó un momento que le dijo, hey, come, esta es la última comida y camina porque el largo camino te espera. En la cueva le llevaba comida el rey. O sea que cuando Dios quiere hacerlo, no necesitas tú de andarte sofocando, de andarte afanando. Lo único que necesitas es tener fe que va a suceder, que va a ocurrir el milagro, que va a ocurrir. Tener fe. ¿Tener qué? ¿En quién? En Dios. Tener fe en Dios. ¿En el dinero? ¿En el oro? ¿En la plata? ¿En la cosecha? ¿En el ganado? ¿En qué? En Dios. Tener fe en Dios. Vamos, diga, yo sí tengo fe en Dios. Y el milagro va a ocurrir. Voy a ver la gloria de Dios en mi casa, en mi familia, en mi salud, en mis recursos, en mi presente y en mi futuro. En el nombre de Jesús. Tengo fe en Dios. Amén. Y la voy a transmitir, diga.